días, bienvenidos a todos y todas a esta nueva conexión con personas expertas, la última de 2024 desde los espacios digitales, Centros de Competencias Digitales de Extremadura. Hoy vamos a trabajar con la temática de la ciberseguridad. De hecho, hemos titulado esta conexión Seguridad Digital Hoy, Aprende a Protegerte, y hemos invitado a Sonia Fernández Palma para que esté con nosotros a la hora de hablar un poco más sobre esta temática. Primero os la voy a presentar, voy a contaros un poco cuál es su perfil profesional y después voy a daros el contexto de por qué estamos celebrando esta conexión precisamente hoy. Bueno, pues Sonia es educadora en ciberseguridad. Es analista de inteligencia y autora, divulgadora, ponente, personal de la Junta Directiva de PETEC, que es la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, y también miembro de Cyberwoman. Ella se autodenomina como una apasionada de la ciberseguridad y de la inteligencia y está en permanente búsqueda del saber para construir un mundo más seguro y un mundo mejor, situando a las personas en el centro. Esto nos parece especialmente relevante porque desde los centros de competencias digitales, desde espacios digitales, nosotros también abogamos por poner a las personas en el centro. El objetivo de hacer esta conexión con personas expertas justo hoy es porque mañana, 30 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ciberseguridad y es una fecha clave para reflexionar sobre los riesgos que enfrentamos en este entorno digital y la importancia que tiene el protegernos en un mundo cada vez más conectado. Hoy además esta conexión coincide con la celebración del Black Friday, que es un momento en el que las compras online se disparan y que aumenta por ello el riesgo de fraudes, estafas y ciberataques. Por todo esto y en este entorno que estamos comentando, en donde la tecnología forma parte cada vez más de nuestra vida diaria, tener competencias digitales no es solamente una ventaja, sino una necesidad. Estas habilidades no solo nos permiten aprovechar las oportunidades del mundo digital, sino también identificar y mitigar los riesgos que esto conlleva, porque la ciberseguridad empieza por la educación y por el conocimiento y, lógicamente, por el uso de competencias digitales. Sonia nos va a ayudar un poco hoy con todo esto y vamos a hablar con ella de los principales riesgos digitales, sobre cómo detectar y evitar estafas, especialmente en un contexto como el de las compras online de cara al Black Friday y sobre todo queremos ver con ella qué herramientas y buenas prácticas debemos adoptar para navegar por Internet de forma segura. Es verdad que, por ejemplo, la desinformación tiene un punto muy claro con respecto a cuando hay ciberataques relacionados con la ciberseguridad, pero es mucho más amplio y muchas veces eso no se tiene en cuenta. He ido apuntando un poco todo lo que son los nombres clave que nos has ido diciendo y no sé si nos puedes un poco profundizar sobre el fraude del CEO. El fraude del CEO consiste en suplantar la identidad del jefe de la empresa, del directivo, y lo que hacen, suplanta la identidad de este directivo, se pone en contacto con una persona que tiene capacidad de realizar operaciones económicas, se hace pasar por el jefe y le pide una orden. Que transfiera X dinero a una empresa por un negocio incipiente muy beneficioso para la empresa, le pide absoluta discreción y confidencialidad y el empleado que tiene esa capacidad para hacer operaciones económicas obviamente obedece al jefe sin saber que está siendo víctima de un engaño, porque realmente no se sabe hasta que ya se ha producido esa transacción económica fraudulenta. Aquí podríamos hablar de sesgos. En este caso aplica el sesgo de autoridad, que es aquel bueno, que nos hace prestar atención y hacer caso y obedecer la orden de una persona que tiene más autoridad o nosotros pensamos que tiene más autoridad que nosotros. Ujú. La única manera de evitar un fraude del CEO es establecer mecanismos de verificación y de autenticación de esa orden o de esa petición, confirmando la orden que nos está dando el jefe por nuestros propios medios, mediante una llamada de teléfono o cualquier otra comunicación distinta a la que nos están enviando, porque suele coincidir que nos piden esa máxima discreción, suele coincidir con que el jefe o el directivo está ausente o con poca comunicación y suele coincidir con esa urgencia en cerrar esa operación tan beneficiosa supuestamente para la empresa. Entonces, como digo, mucha precaución y verificar ese mandato
por otros medios para evitar ser víctimas de este tipo de estafa. El tema este de la urgencia en hacer, pues en el caso del fraude del CEO, las operaciones y en otro tipo de estafas iguales, como un mismo modus operandi, se aprovechan un Correcto. poco de todo esto. Principalmente te lo digo a mí vamos a decir, por alusiones, porque es que justo hace unos días lo comentaba con compañeros y compañeras que el tema del phishing, de las llamadas telefónicas, es una auténtica locura. Yo no sé si hay algo que podamos hacer para intentar evitar en la medida de lo posible que nos lleguen estas llamadas, porque es increíble la cantidad de llamadas que te pueden llegar al día, que tú ya muchas veces dices, mira, no voy ni a coger el teléfono porque va a ser esto y a lo mejor luego no lo es y es una llamada lícita y verdadera, pero ya es un poco que te pones ahí con el escudo y dices, no, no, no cojo ninguna. Bueno, ahora mismo se está llevando a cabo por la Unión Europea una normativa para poder evitar que puedan suplantar la identidad de nuestro proveedor de confianza. Y luego hay una máxima que debemos aplicar a todas las comunicaciones digitales que recibamos, sea el medio que sea, ya sea un SMS, un WhatsApp, a través de las plataformas de mensajería, redes sociales, etcétera, etcétera. Porque en efecto, Gemma, todas tienen un punto en común, que nos instan a hacer, primero nos alertan de que nos está pasando algo muy grave, que es muy urgente que resolvamos. Eh, entonces, si recibimos una comunicación de esas características, lo que debemos hacer es efectivamente ponernos en la alerta, no tomar ninguna acción que nos pidan y verificar lo que nos están diciendo por nuestros propios medios. Si nos llaman de nuestra entidad bancaria o de nuestra proveedor de suministros telefónicos, de electricidad, de gas, de agua, debemos cortar o no tomar ninguna acción sobre esa llamada o ese SMS, y si tenemos dudas, ir directamente a comprobarlo con nuestro proveedor eh, de confianza. Eso es lo que debemos hacer. O sea, las urgencias, me lo oiréis repetir a lo largo de esta charla, son inversamente proporcionales a nuestra seguridad. Tomémonos nuestro tiempo para pensar y no realicemos ninguna acción que nos pidan. Es como hay una muy famosa que además corre de vez en cuando, que es el falso soporte técnico de Microsoft o de una operadora de teléfono, que nos llaman y nos dicen que, bueno, pues que han detectado que nuestro ordenador está haciendo cosas raras y que tiene una infección y que nos van a ayudar a resolverlo. Em, y para eso nos piden descargar un software que lo que va a hacer es controlar absolutamente nuestro ordenador. De nuevo, pensemos, ninguna compañía, ningún soporte técnico nos va a llamar sin que nosotros lo hayamos solicitado. ¿De acuerdo? Entonces, pararse a pensar es fundamental. Pues esta reflexión es importante porque es lo que comentabas antes, la urgencia, el miedo, sobre todo cuando te llaman haciéndose pasar por el banco, ¿no? De, madre mía, te han bloqueado las cuentas. Al final un poco ese impulso es del que ellos se aprovechan para que piquemos en este tipo de fraude. Pues no nos olvidemos todo lo que ha comentado Sonia. Lo quiero un poco puntualizar, Sonia, porque me parece súper importante. El tema del phishing, que quizás eso es algo que sí que la gente tiene más interiorizado, pero es verdad que como luego son todo muchas palabras en inglés, que muchas veces la gente se lía, el tema del smishing, que serían las estafas relacionadas con los SMS, ¿no? Los mensajes, O cualquier tipo de mensajería instantánea. Ujú, mensajería instantánea, el phishing, que es las llamadas telefónicas, ransomware, que es el secuestro, ¿no? Digamos, de datos. ujú, ujú. Que te piden pues un rescate y te bloquean para que el ransomware, entiendo yo, Sonia, que sobre todo está enfocado a las bases de datos empresariales, ¿no? Entiendo que Em, sí, esencialmente sí. O sea, el ransomware es un ciberataque que va contra las empresas y su objetivo final es económico, cobrar un rescate, pero también son los datos. Pero ojo, los malos, que son muy malos, ya se están viendo ataques de ransomware a personas. ¿De acuerdo? Entonces no es que esté muy extendido, pero ojo con esto. Y mucho ojo porque este tipo de ataques suelen iniciarse con un correo electrónico, ¿vale? Y una acción que toma una persona. Em,
prácticamente la mayoría de los ciberataques que recibimos tienen poco que ver con la tecnología y mucho que ver con la psicología. Como hablamos antes, la urgencia, el que te van a resolver un problema para ti de vital importancia. Entonces, mucho ojo con este tipo de comunicaciones y comunicaciones desconocidas en general, pero en el caso del ransomware, muy especialmente. Pues sí, porque además muchas veces, sobre todo en entornos en los que hay datos que ya no dependen incluso de ti, pues al final un poco es proteger tu manera de actuar para proteger después pues todo lo que hay que depende de esa conexión. Estamos viendo, Sonia, que el concepto de ciberseguridad puede parecer lejano para muchas personas y vuelvo otra vez a recalcar el por qué tú crees que es importante que cada uno seamos conscientes precisamente de este papel en la protección digital. Pues es que es esencial entender el concepto. Em, por resumirlo brevemente, los riesgos a los que nos enfrentamos cuando realizamos nuestras actividades bajo Internet son abstractos, porque tenemos una pantalla delante y nuestra idea es que ese simple hecho de tener una pantalla es como una barrera que nos protege, y no es así, ni muchísimo menos. Entonces es necesario que entendamos qué es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad es algo tan sencillo como todas las medidas que adoptamos de forma individual y de forma colectiva para proteger las actividades que realizamos en Internet, para estar más seguros. La ciberseguridad no deja de ser una parte de nuestra seguridad, es una pata de la seguridad. Lo que ocurre que hoy en día, en el mundo en el que vivimos conectado, esa pata ha tomado una importancia muy destacada. Entonces, al igual que lo que ocurre en nuestra dimensión física, donde también nos enfrentamos a una serie de riesgos que identificamos con total claridad, es esencial que las personas identifiquemos los riesgos a los que nos enfrentamos cuando realizamos nuestras actividades bajo Internet, como los que hemos mencionado. Conocer el significado de esos riesgos, del phishing, del vishing, del smishing, del fraude del SEO, del ransomware, es la primera palanca para poder protegernos, porque si no conocemos, o sea, no nos podemos proteger de algo que no identificamos. Entonces, si no identificamos un riesgo, no podemos poner las medidas para protegernos y aumentar nuestra seguridad. Importante destacar que nuestra ciberseguridad, al igual que nuestra seguridad, es una responsabilidad individual y es una responsabilidad colectiva. Como comentaba antes, a nivel colectivo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velan por que nuestras actividades sean más seguras cuando las realizamos bajo Internet. La Unión Europea, bueno, pues pone normativa y está, bueno, en ese sentido es referente para protegernos cuando realizamos nuestras actividades en Internet, bajo Internet. Pero también tenemos una responsabilidad individual. Tenemos que aprender a identificar estos riesgos como primera palanca y a tomar unas medidas de protección que aumenten nuestra seguridad. Por poneros un ejemplo sencillo, en en nuestro espacio físico tenemos bien asumido que tenemos que poner una serie de medidas de protección para aumentar nuestra seguridad. Por ejemplo, ¿quién no tiene una puerta blindada en su casa? Un cierre metálico en su comercio, una alarma en su oficina o negocio. Pues todas estas medidas de protección lo que hacen es aumentar nuestra seguridad y son una inversión para ello y no las tenemos perfectamente asumidas e interiorizadas. Pues lo mismo debemos hacer en nuestra dimensión digital, implementar aquellas medidas de protección de las que luego hablaremos para aumentar nuestra seguridad mientras realizamos nuestras actividades bajo Internet. Y en ningún caso estas medidas de protección son un coste, son siempre una inversión, siempre.
Pues es que esto es especialmente, como decíamos, importante hoy porque, bueno, estás comentando, Sonia, que vivimos cada vez en un mundo más conectado, por lo tanto, la seguridad ya tiene que ser en entornos digitales principalmente, pues, porque es como nos estamos moviendo. Y primero, y más importante, con el Black Friday, por ejemplo, hoy, muchas personas aprovechan para hacer compras online, que de todos los que estamos aquí conectados, seguro que muchísimos y muchísimas de vosotros ya habéis comprado o vais a comprar a través de Internet. ¿Qué señales nos pueden alertar, por ejemplo, de que una página web o un anuncio son fraudulentos y qué tipo de estafas y fraudes se utilizan en este sentido de las compras del Black Friday o de otro tipo de campañas de compras online que existen a lo largo del año? Pues mucha razón tienes, Gema. En el caso de los ciberataques, el, también los malos los intensifican o sea, son estacionales, los intensifican en determinadas épocas del año, como puede ser el Black Friday, puede ser la campaña de Navidad, Semana Santa, puentes, vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que en estos momentos estamos, bueno, pues más relajados y bueno, pues podemos fijarnos menos en las cosas. Fijarse en los detalles es esencial también para aumentar nuestra protección, nuestra seguridad. ¿En qué debemos fijarnos? Pues lo que debemos fijarnos para evitar ser víctimas de estafas o daños mayores es en realizar, en confirmar que estamos haciendo una navegación, una navegación segura, que estamos comprando en páginas solventes, de reconocido prestigio. Si nos encontramos con páginas de comercio electrónico con productos a un precio muy por debajo de lo que el mercado nos está ofreciendo, es que lo que tenemos que hacer es huir de ellas, salir corriendo, porque si algo es demasiado bueno para ser verdad, es que directamente es mentira, es una estafa. Además, volvemos a lo mismo, estas páginas fraudulentas suelen utilizar ganchos muy comunes, además de ese precio tan extraordinariamente sorprendente. Por ejemplo, ofertas de última hora o por tiempo limitado. De nuevo, agregan ahí el parámetro de la urgencia. Si no compras en 4 horas, lo tienes que comprar en 4 horas o en dos o en media hora, porque si no, la oferta decae. Entonces, ofertas increíbles no existen, permitidme la expresión, nadie da duros a pesetas o céntimos a euros, entonces si nos encontramos con algo así, salimos corriendo. Mm. Además que con esto que estabas comentando del tiempo limitado, también muchas veces ya lo que nos ponen en los sitios de compra online es quedan X productos, que también pasa eso, Por por ejemplo, ejemplo, con los alojamientos en sitios, que es como el concepto, yo no sé si me equivoco, Sonia, pero es como la ingeniería social esta que hacen un poco sí, para ujú, convencerte, ¿no? Para que te entre, pues de nuevo volvemos a la urgencia esta de decir, es que si no me voy a quedar sin ese producto o sin ese alojamiento o sin ese servicio. Cada año escuchamos que hay más fraudes en compras online. Cargos no autorizados, productos que nunca llegan. ¿Qué buenas prácticas en este sentido recomiendas a los consumidores, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para no caer en estafa durante hoy, en el Black Friday o como decíamos, en otro tipo de campaña, ahora que viene la Navidad, que ahora ya estamos a tope con las compras? ujú. Bueno, tienes mucha razón. Como decía antes, todo este tipo de ciberataques tienen poco que ver con las habilidades tecnológicas y sí mucho que ver con la psicología humana. Y dentro de todo eso es lo que se llama ingeniería social. Que utilizan, bueno, pues nuestras grandes debilidades para maximizar el éxito de sus ciberataques, esa urgencia, esa confianza, em, eh, mm, no estamos preparados para decir no, si podemos. Si nos piden ayuda, estamos más dispuestos a ayudar que no hacer lo contrario. Por ejemplo, habéis oído, ahora tenemos lamentablemente un caso muy reciente con el tema de la Dana, eh, que los delincuentes y los criminales lo han utilizado para estafar a muchas personas. Y utilizan precisamente eso. O sea, siempre estamos dispuestos a ayudar. Nuestro primer paso es ayudar a las personas. Todo eso son técnicas y tácticas de ingeniería social. Bueno, ¿qué hacer para qué buenas prácticas? A ver, asegurarnos de que el sitio web es legítimo. Ya quedan poquitas páginas HTTP
pero bueno, todavía puede haber alguna. Entonces, tenemos que asegurarnos, por un lado, de estar navegando en una página segura, una HTTPS, que esto indica que la información que vamos a intercambiar en esta página está encriptada, con lo cual, si por cualquier motivo sufre un ciberataque con exfiltración de datos, no van a ser visibles, no van a estar en claro nuestros datos. Pero ojo, ojo, tenemos que confirmar y verificar que esa página HTTPS sea una página legítima, porque, insisto, los malos son muy malos y también utilizan páginas HTTPS, ¿de acuerdo? Y son capaces incluso de suplantar lo que se llama web spoofing, una página legítima. ¿Qué hacen? Modificar un pequeño detalle del dominio de la página, por ejemplo, un guión o duplicar una palabra, de manera que si no nos fijamos, insisto, en estos pequeños detalles, eh, bueno, pues nos van a engañar, nos van a estafar, vamos a estar comprando en una página eh, fraudulenta. Insisto, o huir de las ofertas increíbles. Si yo me encuentro un producto extraordinariamente a un precio más bajo, antes de tomar ninguna acción sobre esa web, si se nos han escapado esos detalles, lo que tengo que hacer es actuar proactivamente, mirar a ver cuál es el precio que tiene ese producto en otros comercios, ¿vale? Y si es extraordinariamente bajo, es que la oferta no es real, es que es una estafa. Las urgencias, lo que hablábamos antes, que tú apuntabas muy bien, quedan pocos productos, la oferta es por tiempo limitado, etcétera, etcétera. Mucho ojo con esto, o sea, huir de estas cosas y confirmarlo de manera proactiva. No publicar nuestras compras en redes sociales, ¿vale? Porque les estamos dando pistas a los delincuentes y criminales para que puedan realizarnos una campaña de phishing, smishing o phishing personalizada. ¿De acuerdo? Mucho ojo. Y muy importante, utilizar medios de pago seguro. Actualmente existen tarjetas, creo que se llaman prepago, que podemos utilizar única y exclusivamente para realizar las compras que realizamos bajo Internet. Lo que hacemos es que cuando vamos a realizar compras, precargamos esa tarjeta con, bueno, pues con la cantidad de dinero que estimemos que nos vamos a gastar. De esa manera nos estamos protegiendo, porque si por cualquier motivo interceptan esa comunicación o ese pago, solo nos van a poder robar el dinero que hayamos precargado en esa tarjeta, ¿de acuerdo? No van a tener acceso al total del saldo de nuestra cuenta. Esto es muy, muy importante. Y la prudencia, como os digo, lo más, la mejor palanca de protección es la prudencia. Pues es que estoy apuntándomelo todo para que después, bueno, pues no se nos pierda y nosotros dentro de nuestros talleres, en las formaciones que impartimos también, hacer hincapié sobre cuestiones que a lo mejor se nos van un poco, por ejemplo, lo que estabas comentando de las tarjetas prepago es un consejo bastante sencillo y que al final es muy efectivo, o utilizar plataformas como PayPal también para el tema de Por los pagos si ejemplo. te permite. A mí me gustaría que nos comentaras un poco sobre el tema de cómo evitar, porque me consta que hay muchas veces que la gente entra en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y les aparecen anuncios de productos o servicios que a lo mejor ellos, pues claro, el algoritmo se los ofrece porque ya han buscado información previamente, etcétera, etcétera, y a través de esos anuncios es a través de donde aparecen las estafas. ¿Cómo podemos un poco enfrentar eso, Sonia? Insisto, sentido común y prudencia. Si a mí me aparece en una red social, los delincuentes y criminales utilizan exhaustivamente las redes sociales y efectivamente un gran porcentaje de los anuncios em, de productos o de venta online que aparecen en esas redes sociales son fraudulentos, son estafas. Entonces, teniendo esto muy en cuenta, vuelvo a lo mismo. Prudencia, si a mí me interesa ese producto y lo estoy viendo con unos precios o una oferta descaradamente sorprendente, lo que debo hacer, si dudo de que sea cierto o no, es irme al canal oficial que dice que me lo vende
y verificar si realmente esa oferta es verdad, o sea, o es una estafa. Nunca, jamás debemos tomar ninguna acción, un clic en un anuncio que tenga características conjuntas, urgencia, productos muchísimo más bajos, que nos llegue por redes sociales. Vamos a confirmarlo por nuestros propios medios. O sea, hay otra cosa que es fundamental para nuestra protección y es que la comodidad también es inversamente proporcional a nuestra seguridad. Esto es fundamental. Si nos dejamos llevar, no, bueno, pues lo hago, no nos tomamos nuestro tiempo, nos vamos a poner en riesgo. Vamos a tener más posibilidades de ser víctimas de estafas, de fraudes y de todo tipo de ciberataques. Importante. Mira, comentaban en el chat, Jesús dice que la Policía Nacional ha dado aviso sobre lo que estabas comentando de que las páginas encriptadas HTTPS, hay algunas ya, pues lógicamente que compran la encriptación y son fraudulentas. No quiero pasar de las preguntas que hay en el chat a continuar con las mías porque no me quiero dejar ninguna para atrás. Sé que Rubén, por ejemplo, ha escrito sobre habilidades y conocimientos básicos que debe tener una persona a la hora de asegurar la seguridad de esos dispositivos. No te la he hecho porque la vamos a responder después, la tenemos también planteada para que lleguemos a un hilo un poco más Ujú. ordenado, digamos. Pero sí que pregunta, por ejemplo, José Manuel Venega, ¿qué alternativas reales hay al correo electrónico? ¿Cuál puede ser su futuro? Pues qué buena pregunta, porque fíjate que el correo electrónico es uno de los primeros productos, servicios que nació bajo Internet. Y hoy en día sigue siendo verdaderamente importante, sobre todo a nivel profesional, a nivel empresa. En las empresas se sigue utilizando el correo electrónico como elemento clave de las comunicaciones. Em, hay maneras de proteger el correo electrónico, o sea, configurándolo de manera segura, evitando el spam, hablo a nivel empresarial fundamentalmente, lanzando alertas cuando llegan correos de fuera, especialmente adjuntos, con avisos de que no lo abras, en fin, a nivel empresa, a nivel profesional, hay muchos métodos o controles que se pueden establecer para hacer del correo electrónico un servicio más seguro. Em, a futuro, en principio, va a seguir siendo utilizado, o sea, va a seguir ampliamente utilizado, sobre todo en el, en el entorno profesional. Pero todas estas medidas y controles que se pueden implementar y que se implementan a nivel empresarial decaen si las personas pinchamos, descargamos, em, accedemos a un enlace que no debemos, ¿de acuerdo? Entonces, el pilar fundamental de nuestra ciberseguridad somos nosotros, somos las personas. Em, la prudencia y la precaución y los conocimientos, o sea, nuestra ciberseguridad es una cuestión de conocimiento y de actitud, no es más. Podemos implementar, luego lo veremos, como ha dicho Gemma, pero podemos incrementar todos aquellos medidas o controles técnicos, tecnológicos que tengamos a nuestra disposición, pero el factor humano es el que permite que más del 95% de los ciberataques tengan éxito. Mira, se me ha venido ahora mismo a la cabeza porque estaba pensando justo en el correo electrónico corporativo, ¿no? El que cada uno tenemos a nivel profesional en el trabajo y a mí me llega muchísimo correo spam, que bueno, es publicidad muchas veces, pero otras veces y muchas es estafa, ¿no? Y yo estaba pensando justo ahora, la tecla suprimir, que la estoy mirando ahora, es como la que yo más utilizo porque ni siquiera entro a ver los correos, ni mucho menos se me ocurre pinchar en ninguno de los enlaces que aparecen. Entonces, bueno, un poco pues tenerlo eso ahí en mente y también la frase de la curiosidad mató al gato en el sentido de que ¿para qué vamos a pinchar en ese enlace si a mí, yo qué sé, la factura, te envío la factura que no sé qué, si yo no he tramitado ninguna factura ni nada de eso? Claro. Entonces, un poco Exacto. pues tener
tener en cuenta esa cuestión. Exacto, me llega un correo, lo que pasa que me llega un correo de, pues, un supuesto proveedor diciéndome que me va a realizar el abono de una cantidad o que tengo pendiente, son muy extensos y se comunican mucho, pues, por ejemplo, los fraudes suplantando a correos o a la agencia tributaria. Cuando nos metemos en campañas de la renta, los malos empiezan taca, 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 taca. O, por ejemplo, con correos o cualquier otra empresa de logística, lo mismo ahora en la campaña de Black Friday o de Navidades, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, al final, aquí lo que tiene que prevalecer es nuestra inteligencia humana. Es decir, si yo le he pedido algo, mm, que, 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 que mm, no, 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 no apliquemos el principio ese de curiosidad, que es otro gran ventaja de la humanidad, porque nos hace progresar, pero también una debilidad en este caso si no lo tenemos en cuenta. Totalmente. Además, bueno, sobre el tema de la paquetería ahora, que como decíamos en el Black Friday, pues el consejo principal, entiendo, Sonia, que sería cuando te llegue un mensaje de ese tipo, aunque tú hayas hecho pedidos online, etcétera, etcétera, si te entra la duda, entra dentro de la aplicación Exacto. directamente tú, o sea, olvídate de lo que te han enviado y vete por otro medio y por ahí un poco verifica realmente si está todo bien y al final consulta un poco para quedarte más tranquilo. Exacto, tenemos que actuar de manera proactiva, ¿de acuerdo? Y no dejarnos llevar por lo que nos dicen esas comunicaciones. Si yo recibo un correo de ese tipo, yo me voy al comercio donde haya realizado esa compra, que ya me han mandado mi número de seguimiento, y verifico que está todo correcto. Y ya Ujú. está. Mira, nos preguntan en el chat Pedro Manzano, en caso de ser víctima de una estafa, ¿cómo debería de actuar? Bueno, denunciar. Debemos denunciar cualquier incidente, cualquier estafa, cualquier robo, cualquier agresión que suframos mientras realizamos nuestras actividades en Internet. ¿Cómo denunciamos? Tenemos varias vías. Tenemos, por ejemplo, el número 017 de INCIBE, que es gratuito y confidencial, y en este número nos pueden indicar los primeros pasos que debemos seguir para presentar la denuncia ante Policía Nacional o ante Guardia Civil. Esto es fundamental que se haga, ¿de acuerdo? Porque si no denunciamos lo que nos ocurre cuando realizamos actividades bajo Internet, las personas que están para protegernos, como son fuerzas y cuerpos de seguridad, no lo van a poder hacer porque desconocen lo que nos está pasando. Entonces, no callarse y denunciarse. Como primera vía, bueno, pues utilizar el número de INCIBE, el 017. El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es quien vela por nuestra seguridad mientras realizamos actividades por Internet y cursar la denuncia correspondiente bien ante Policía Nacional o ante Guardia Civil. Esto es esencial, por lo que os he dicho antes, pero también por otra cosa, porque si eh, sufrimos, por ejemplo, un robo de identidad eh, y no denunciamos, tenemos la sospecha de haber sufrido un robo de identidad y no denunciamos, los criminales van a poder estar utilizando nuestra identidad para cometer delitos muy graves. Y me puedo encontrar que no, que esto es verídico, esto sucede con que de repente llaman a la puerta de mi casa la Policía Nacional y me lleva detenida por haber cometido fraude a un montón de personas. Y hasta que yo consigo demostrar que yo no he sido, el calvario que vamos a pasar es impresionante, o sea, es dramático, de verdad. Entonces, denunciando estas cosas, yo me estoy poniendo una salvaguarda. Oiga, señores, que es que a mí hace un año me robaron la identidad y lo denuncié. Aquí lo tienen, ¿vale? Fundamental. O sea, hay casos que de verdad que son espeluznantes de personas que pasan un par de noches en los calabozos y un calvario durante años hasta que consiguen demostrar que no han sido ellos los que los que han realizado esas estafas, esos fraudes, en fin, etcétera, etcétera. Denunciar, denunciar y denunciar, siempre. Genial, Sonia. Mira, con esto que estabas comentando ahora de la suplantación de identidad, lo asocio con la siguiente pregunta que tenía para ti, precisamente porque
sabemos que hay riesgos y amenazas muy actuales en relación con nuestros datos. Y la suplantación de identidad, lógicamente, tiene muchísimo que ver con eso. ¿Qué tipo de datos buscan los ciberdelincuentes en sus ataques y por qué esos datos son tan valiosos para ellos? Pregunta importante donde las haya. Vamos a ver. Eh, la cuestión es que todos los riesgos y amenazas a los que estamos expuestos mientras realizamos actividades bajo Internet están relacionadas con nuestros datos. Todos. No se escapa ni uno. ¿Vale? Desde que se produjo la mercantilización de Internet hace apenas 20 años, porque es que esto ha ido muy rápido, con la aparición de todos los productos y servicios que pueblan su ecosistema, especialmente redes sociales, plataformas de mensajería instantánea, eh, juegos online, en fin, todo el ecosistema que puebla Internet. Los datos, nuestros datos, se consideran el petróleo o el oro del siglo XXI. Eh, Importante, quedaros con esto. Todos los ataques están relacionados con los datos, con nuestros datos especialmente. Hoy en día ya sabemos que la economía es digital y el mayor valor de la economía digital es la información que se extrae de los datos que están expuestos, que exponemos por diferentes motivos. Esa información puede ser utilizada de forma legítima o y consentida o no. En el caso de los actores que hacen uso de esta información de manera no legítima, los criminales, es lo que utilizan para perpetrar sus ciberataques. Cuanta mayor exposición de nuestros datos existe en Internet, más conocimiento y más saben de nosotros los criminales y delincuentes. Y esto lo que provoca es que sus ataques sean más efectivos, eh, tengan mayor índice de éxito. Y ya para rematar esta película, pues llega la inteligencia artificial, que por supuesto las capacidades de la inteligencia artificial ya están siendo utilizadas por criminales y delincuentes para mejorar la efectividad de sus ciberataques. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestros datos son muy cotizados por diversos actores maliciosos y, por tanto, es fácil deducir que nuestros datos tienen un valor, ¿vale? Correo electrónico, número de teléfono, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, contraseñas. Bueno, pues son El muy DNI. cotizados. DNI, por ejemplo. Bueno, por favor, no enviéis jamás, nunca vuestro DNI por WhatsApp o por ningún otro tipo de plataforma de mensajería instantánea, ¿vale? Jamás enviéis una foto de vuestro DNI, nunca, porque esto es un altísimo riesgo que corréis de suplantación de identidad. Bueno, volvemos al tema de datos y cuáles son más cotizados junto con con los que os acabo de decir. Los datos médicos, los datos de salud. Los datos de salud hoy en día son, vamos, un bombón para los criminales y para los delincuentes. Es una información especialmente sensible acerca de nosotros. ¿De acuerdo? Y con estos datos, lo que pueden hacer es mejorar sus ciberataques, personalizándolos aún más y sofisticándolos aún más, ¿vale? De manera que, insisto, eh, Aprovechándose de tenga... esa vulnerabilidad que puedes tener tú eh, con ese contenido, claro, porque si tienes una a enfermedad ver, X, te pueden atacar por ahí, claro. Sí, exactamente. Imagínate que es que es muy dramático. Pues si tienes una enfermedad muy grave y tus datos han quedado expuestos, tú puedes recibir un ciberataque en formato de mail, de SMS, de llamada telefónica, diciéndote que han encontrado un nuevo tratamiento experimental que te puede ayudar a mejorar. Em, mm, mucho cuidado con esto, ¿vale? Entonces, por eso os digo que los ataques nuestros datos de salud, nuestros hábitos de vida, son especialmente, bueno, pues cotizados por distintos actores, pero por criminales y delincuentes especialmente. A ver, por tanto, debemos hacernos conscientes del valor que tienen nuestros datos.
Y también es fundamental que empecemos que les otorguemos ese valor y que aprendamos a cómo protegerlos, ¿vale? Hay una cosa que siempre se dice en ciberseguridad y es que cuando un producto se nos presenta como gratuito en Internet, es que el producto somos nosotros y esto es cierto, es así. ¿Vale? Entonces, mucho ojo cuando a mí se me presenta un producto gratuito, una aplicación, cualquier cosa, yo debo ver, siempre nos van a solicitar datos, nos van a pedir datos. Entonces, lo que debo ver es qué beneficio me ofrece ese producto, qué utilidad me está otorgando y cuál es la cesión de datos que me pide y el riesgo para mi seguridad. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que valorar siempre. Si esto no guarda un equilibrio, entonces lo que debo hacer es directamente no aceptar, no exponer mis datos de manera excesiva, ni por supuesto de manera incontrolada. También, una vez que nos hacemos conscientes del valor que tienen nuestros datos, porque se dan diversas paradojas en este complejo mundo que nos ha tocado vivir, en el mundo conectado. Y es que, como estáis viendo, nuestros datos son muy cotizados por muchos actores, actores legítimos y actores ilegítimos. Pero, sin embargo, nosotros, que somos realmente los protagonistas de esta economía digital, la paradoja es que nosotros no les estamos dando valor. Fijaos, ¿eh? Qué cosa más curiosa. Entonces, debemos empezar bueno, pues a tomar y a considerar el valor que tienen nuestros datos. De la misma manera que es también muy importante que empecemos a exigir tanto a empresas como organizaciones como administraciones públicas, que bueno, que la confianza que les hemos otorgado custodiando nuestros datos para darles un servicio sea correspondida con la diligencia debida a la protección de los datos. Porque nuestros datos no solo están expuestos en Internet por lo que cada persona los expongamos, sino que nuestros datos también están expuestos en Internet, en la dark web o en la deep web, debido a los ciberataques que sufren empresas, administraciones públicas y organismos. Recordad lo que he comentado antes, cuando a una empresa la atacan, eh, hay un objetivo principal, que es el robo de datos. Los datos de quién son nuestros. ¿A quién están poniendo en riesgo? A nosotros. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces debemos empezar a exigir que tomen las medidas oportunas para custodiarlos con la diligencia debida. Como digo, nuestros datos son nuestros, tienen mucho valor, entonces comencemos a tomar en consideración esto. Hagámonos preguntas cuando decidamos hacer uso de un servicio que se dice gratuito o cuando me pidan datos, quién me los pide, por qué me los pide, para qué, dónde me resulta de utilidad. O sea, al final, esto de la seguridad y de la ciberseguridad es hacernos preguntas, tomando como punto de partida que mis datos tienen mucho valor y que la exposición de los mismos menoscaba mi protección y por tanto mi seguridad. Fijaos que la ciberseguridad normalmente se define como la protección de los datos, la famosa CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero vuelvo a la pregunta, ¿de quién son los datos? Nuestros, de las personas. Por tanto, la ciberseguridad lo que hace es proteger a las personas en última instancia. Claro, nosotros al final tenemos que ser un poco conscientes de hasta dónde podemos llegar, pero es verdad que esto que estabas comentando de la responsabilidad de organismos, de empresas, de las administraciones públicas, hay varias preguntas al respecto en el chat que los voy a unir, porque por ejemplo Anabel Blasquez comentaba qué consecuencias puede tener una empresa con respecto a los ciberataques o incluso al ciberespionaje, y Santiago Moreno decía que él siente que estamos muy desprotegidos en este tema porque pregunta que qué hacen los gobiernos para protegernos ante estas estafas y si el sistema está preparado para protegernos. Em,
A ver, la primera pregunta. Cuando ocurre un ciberataque, cuando una empresa sufre un ciberataque con exfiltración de datos, tiene que cumplir una serie de medidas. Las tiene que cumplir antes de sufrirlo y las tiene que cumplir después. Antes, poner todas las salvaguardas o controles necesarios para custodiar esos datos con la diligencia debida. Es decir, para que el riesgo de que esos datos puedan ser expuestos tienda a cero. ¿De acuerdo? Y luego tienen unas obligaciones. Si una empresa sufre un ciberataque con exfiltración de datos, debe comunicarlo de manera inmediata a la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo competente. A partir de ahí, la Agencia Española de Protección de Datos lo que hace es, bueno, pues analizar el incidente y ver si la empresa tenía estas medidas de protección hacia nuestros datos, bueno, pues que fueran suficientemente fuertes y por otro lado ver si ha actuado de manera diligente. Las empresas tienen que comunicar en un plazo no mayor a 72 horas un ciberataque con exfiltración de datos. Entonces, lo que hace la Agencia Española de Protección de Datos es analizar si tenía las medidas esa empresa para que el riesgo de exposición de nuestros datos tendiera a cero y, por otro lado, si no ha ocultado el incidente, es decir, si lo ha comunicado eh, conforme a las normas. De no ser así, lo que hace es imponerle una multa que puede llegar, creo recordar que es hasta el 10% de su facturación. Respecto a la segunda pregunta, bueno, cada vez más se pone la Unión Europea, legisla más para establecer las medidas técnicas, procedimentales y estratégicas para proteger más a las personas. Por ejemplo, muchos de los ataques que recibimos vienen de IPs de países de la Unión Europea. Entonces, esto, jolín, el- 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 vamos a regularlo, de hecho ya se está haciendo para que no puedan ser usadas. El phishing, las llamadas telefónicas con suplantación de identidad del proveedor, también se están tomando medidas para que a nosotros no nos pueda aparecer el nombre de nuestro proveedor en una llamada fraudulenta. Se están tomando también medidas normativas respecto a la inteligencia artificial, o sea, se están tomando muchas medidas técnicas o tecnológicas con el fin de protegernos más. Eh, lo que pasa es que tenemos que entender que esto es muy dinámico, es excepcionalmente dinámico Sí, y eso es lo tenemos que que entender que los criminales y delincuentes tienen unas capacidades altísimas, desgraciadamente muchas más que nosotros, porque tienen recursos ilimitados. ¿De acuerdo? y legislar siempre es más lento, ¿no? Que el Legislar es más avance. lento, claro, legislar es más lento, y ya os digo, hay una cosa que no, que en su estrategia los criminales y delincuentes, las organizaciones criminales no contemplan, que es el cumplimiento normativo. Entonces, ellos, pues eso, y tienen capacidades ilimitadas. Entonces, vuelvo a lo mismo, por por muchas medidas técnicas o tecnológicas que se puedan poner para aumentar la protección y seguridad de las personas, la primera línea de defensa la primera línea de defensa somos nosotros. Es nuestro conocimiento y nuestra actitud, ¿vale? Pues, Luego lo veremos también, pero eh, como os decía antes, más del 95% de los ciberataques precisan de la acción humana para tener éxito, ¿de acuerdo? al final Entonces, la primera barrera somos nosotros, ¿no? exacto. Se suele decir que el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad somos las personas. Yo no estoy de acuerdo. Las personas somos el eslabón más importante de la ciberseguridad y como tal hay que tratarnos. ¿De En este acuerdo? Ujú. sentido de lo que estabas comentando, Sonia, por cerrar un poco las preguntas que hay en el chat, Jesús también comentaba que Repsol sufrió un ataque, accedieron a sus datos y le comentó la empresa que no había ningún acceso a ningún dato económico y dice que él, bueno, se quiere creer esta parte, pero preguntaba un poco que cuántas empresas sufren el mismo ataque y no dicen nada. En este sentido, pues lo que has comentado tú de las multas, ¿no? Quiero decir, eso está regulado para que si la empresa tiene este ciberataque y hay una
un acceso masivo a datos de particulares y de personas que tienen ahí contratados productos y servicios, pues haya algún tipo de protección para esas personas, lógicamente. Pues desgraciadamente tiene razón. Hay empresas, administraciones públicas y organismos que ante el daño reputacional que tenga por consecuencia un ciberataque no lo comunican o que lo comunican tarde, aumentando el riesgo que para las personas tiene este hecho. Pero eso es como Eh, contraproducente con lo que comentabas antes de que hay legislaciones para multas y historias. Pero claro, bueno, si claro, no pero ahí es donde comunican. actúa la Agencia Española de Protección de Datos. Si una empresa ha sufrido un ciberataque el día de hoy con exfiltración de datos y no lo comunica hasta dentro de 3 meses, le va a caer una buena multa por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, porque está poniendo en un riesgo altísimo a las personas afectadas. ¿De acuerdo? Si a mí me comunica mi empresa, si el ciberataque se produce hoy y mi proveedor me lo comunica hoy mismo o mañana, yo voy a poder tomar unas medidas. Yo voy a saber que dentro de 2 días voy a empezar a recibir ciberataques en forma de phishing, vishing, smishing y todo lo que me pueda imaginar de manera exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, que tengo que estar alerta, tengo que tomar unas medidas de protección. Es fundamental que las empresas comuniquen estos ciberataques en el menor plazo de tiempo posible, tanto a la Agencia Española de Protección de Datos como a los clientes afectados. Y antes de continuar porque quiero enfocarme un poco en tema de empleabilidad, me quiero enfocar en la inteligencia artificial y me quiero enfocar en las herramientas y recursos, pero hay una cuestión de Victoria en el chat también sobre el tema de las fotocopias y de las fotos del DNI, que ella dice que en algunos hoteles, en lugar de tomar los datos, hacen una foto e incluso te los piden por antelación, a mí también me ha pasado. ¿Qué implicaciones puede tener? Porque a veces no permiten otras opciones. Es decir, ¿cómo deberíamos de actuar si, por ejemplo, de cara a una reserva hotelera, pues a ti te dicen, mándame con antelación una foto de tu DNI? No hacerlo. En esto la Agencia Española de Protección de Datos es muy clara. O sea, em, nuestros proveedores, ya sea un hotel o sea una escuela o sea el gas, la electricidad, cualquier proveedor nuestro de cualquier servicio o producto que queramos utilizar, solo nos puede solicitar aquellos datos necesarios e imprescindibles para el servicio que nos va a prestar. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, en los hoteles es un caso que está muy, muy en boga y se sigue comentando, porque, a ver, nadie tiene por qué quedarse con una fotocopia de nuestro DNI. Entonces, yo creo que eso cada vez, esa práctica va siendo menor, gracias a Dios, y si en todo caso nos solicitan y no hay otra manera que enviemos por correo electrónico nuestro DNI, lo que debemos hacer es em, primero, nunca enviarlo en color, sino enviarlo en blanco y negro. Segundo, tapar determinada información, o sea, ocultar, ofuscar determinada información de nuestro DNI e indicar en esa copia que vayamos a mandar el por qué. Es decir, se envía para cursar la reserva del hotel, papá, papá, papá. ¿De acuerdo? Siempre. Nunca, jamás enviar copias en blanco y negro ni con información que deba ser ofuscada por la importancia que tiene para nuestra seguridad. Em, Otra práctica muy habitual en otros sectores en las escuelas formativas, que bueno, pues han tomado la costumbre de comunicarse con los alumnos vía WhatsApp y solicitan toda la documentación vía WhatsApp. Entonces, no, no, simplemente no. O sea, si somos conscientes del riesgo que corremos, vamos a tomar medidas. Oye, mira, yo, información mía sensible, no te la mando por WhatsApp. Déjame un correo que te lo mando. Y yo se lo mando en el caso del DNI, como os he comentado, por ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar, si te parece, a temáticas que no me quiero dejar porque, bueno, nos estamos quedando un poco sin tiempo, por eso a lo mejor voy un poquito rápido. La inteligencia artificial, Sonia, que mencionabas anteriormente.
nos ayuda a mejorar la ciberseguridad, eso se sabe, pero está siendo utilizada por ciberdelincuentes para crear estos fraudes que son más sofisticados, como por ejemplo correos de phishing que ya aparecen escritos por humanos, que antes pues eran bastante fácil detectar, pero ahora ya cada vez más complicado. La manipulación de opiniones y reseñas también, que hay muchas. Los deepfakes, los voices, que es la clonación de voz también, el voice hacking. ¿Podemos poner ejemplos concretos del uso de esta tecnología de IA en estafas y fraudes y cómo, dentro de lo que se pueda, podemos protegernos ante este tipo de usos de esta tecnología? Bueno, por un lado, la IA efectivamente ha cambiado ya y va a cambiar todavía con mayor profundidad los paradigmas de nuestra seguridad. La IA es una herramienta maravillosa que nos puede facilitar mucho la vida. Pero claro, como siempre decimos también en este ámbito, las tecnologías o los productos tecnológicos no son ni buenos ni malos. Dependerá del uso que hagamos de ellos y de los objetivos que tengan las personas que hay detrás de esos productos tecnológicos, en este caso de la IA. Sus intereses no siempre tienen por qué coincidir con los nuestros, con nuestros intereses y con nuestro bienestar. En concreto, la IA es una de las tecnologías más poderosas que ha creado el hombre. No olvidemos que todos los productos tecnológicos los creamos nosotros, las personas. Y de hecho también se da la gran paradoja de que a la creación de la inteligencia artificial hemos contribuido toda la población mundial con esa exposición De de nuestros nuestros datos. datos. Por no enrollarme mucho, casos, pues hay un caso, uno de los primeros que saltó, que fue un fraude del CEO utilizando inteligencia artificial, fue en Singapur, estafaron, creo recordar que 25 millones de dólares y nada, pues convocaron a la persona que tenía capacidad para realizar transacciones económicas a una videoconferencia con el jefe y dos compañeros más. Bueno, pues en esa videoconferencia el único que era real era esta persona con capacidad de realizar la operación económica. El resto eran creaciones mediante inteligencia artificial. Esta persona no lo detectó. No lo supo detectar. De ahí vuelvo a lo mismo. Es muy importante identificar los riesgos porque si no conocemos a qué nos enfrentamos, no podemos protegernos. Es fundamental. Están también las llamadas falsas de, por ejemplo, nuestros hijos o de un familiar. ¿De acuerdo? Por supuesto, las deep voice de nuestros jefes o de compañeros, nuestra pareja o familiares. El caso de Almendralejo, no sé si lo recordaréis, de las niñas de Almendralejo, que por una broma, bueno, pues dejaron a niñas desnudas de manera muy realista, con inteligencia artificial, con el impacto que esto tiene para la privacidad y la seguridad de las niñas. Y por supuesto, la inteligencia artificial también se está utilizando para campañas de influencia y manipulación. Son famosas las fotos del Papa Juan Pablo II con ese pluma estupendo blanco o la suplantación de personas relevantes como artistas, actores famosos, etcétera, etcétera. En fin, tenemos que ser muy conscientes de que con la inteligencia artificial con 10 segundos de vídeo de esta misma charla, con una conversación telefónica, con un sí que demos cuando atendemos una llamada de teléfono, ya nos pueden suplantar nuestra identidad y hacernos, causarnos muchísimo daño. Entonces, mm, volvemos a lo de siempre, pues ahora mismo que parece una tontería, pero también es un aviso de Policía Nacional, de Guardia Civil y del INCIBE, no contestemos al teléfono llamadas desconocidas con un sí, hagámoslo de otra manera, ¿de El diga acuerdo? de toda la vida. El diga de toda la ¿Qué vida uso yo? A mí me está o el costando, hola, ¿eh? A mí me está es costando, así. Sonia. Yo estoy acostumbrada cuando descuelgo a decir sí, pero lo tengo ya como muy grabado a fuego y ya es todo el rato. Diga, diga, y además, de hecho, si me espero un microsegundo y no me contesta nadie, cuelgo ya directamente porque, bueno, pues normalmente pues son también bots y máquinas automatizadas. Son bots, máquinas automatizadas que pueden tener dos objetivos a la vez. Por un lado,
captar nuestra voz. Y por otro lado, las robollamadas que se llaman, lo que hacen es verificar que tenemos nuestro número activo, ¿vale? Incluso las horas a las que atendemos esas llamadas. En definitiva, las capacidades de la inteligencia artificial en manos de los criminales, junto con los enormes conocimientos de ingeniería social que tienen y los datos expuestos, hacen que con la inteligencia artificial los ciberataques sean más sencillos y rápidos, porque la IA me prepara un ataque de ransomware o de fraude del CEO, de lo que sea, vamos, muy, muy rapidito. Y además de esto, van a ser todavía más sofisticados por la personalización que van a tener. Prudencia, discreción, pero esencialmente mucha prudencia. Hoy en día no nos podemos creer nada, ni de lo que vemos, ni de lo que oímos, ni de lo que nos cuentan, ni de nada de nada. Pongamos a trabajar las maravillosas habilidades que son únicas y exclusivas de nuestra especie, de los seres humanos, que es la inteligencia, el pensamiento crítico, preguntarse cosas, qué, quién, cómo, por qué, dónde, el pensamiento analítico, cuando recibo algún tipo de comunicación y me colapsa, porque voy a trocearlo, voy a ver qué es lo que ocurre para poder resolverlo. El pensamiento creativo, lo que vulgarmente se llama salir de la caja, ver o pensar en las cosas y las situaciones desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Es especialmente importante que pongamos a trabajar, como os digo, aquellas características que nos diferencian de una inteligencia artificial, capacidades que solo nosotros tenemos, única y exclusivamente, de verdad, esto es fundamental. Y por supuesto, prudencia, mucha prudencia, vuelvo a decir lo mismo. Em, Las urgencias son inversamente proporcionales a nuestra seguridad. La discreción debe regir también las actividades que realizamos bajo Internet. La comodidad es inversamente proporcional también a nuestra seguridad. Activemos nuestro FIRE humano. Es lo más esencial. Es lo más Mira, esencial. estaba apuntándome las capacidades que son humanas, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, porque además estas son habilidades súper demandadas por las empresas a nivel de empleabilidad. Correcto. Y con esto además asocio un poco la pregunta que no me quiero dejar atrás, que quiero comentarte, porque en la búsqueda de empleo también, por un lado, nos enfrentamos a estafas digitales, ofertas falsas, falsos procesos de selección. En ese sentido, te quiero preguntar sobre recomendaciones que darías para el tema de las estafas y la ciberseguridad de cara a la búsqueda de empleo online. Y por otro lado, te quería también preguntar sobre las oportunidades que ofrece el sector de la ciberseguridad de cara a la empleabilidad, porque sabemos que es un sector en el que ahora mismo hay muchísima demanda de puestos de trabajo, se demandan profesionales. Correcto. Bueno, por un lado, lo que me comentabas. En relación a la ciberseguridad, la cultura en ciberseguridad la debemos adquirir todos, absolutamente todos. Es la única manera de que tejamos esa malla de protección que aumente nuestra seguridad cuando realizamos actividades bajo Internet. Esta formación, esta educación en cultura en ciberseguridad, no nos asustemos, no es nada técnico, absolutamente nada. O sea, es algo muy sencillito, es aprender a identificar estos riesgos con el fin de poder tomar las medidas de protección necesarias para aumentar nuestra ciberseguridad. ¿Cómo hacemos? Pues aquí hay iniciativas gratuitas y abiertas a todo el mundo en las que poder aprender, como os digo, estas cosas. Por ejemplo, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en su página web tiene acciones formativas para todos, para todos, para los ciudadanos, para los autónomos, para las pymes, para las empresas, que son muy sencillitas, son muy dinámicas y además, aunque la educación en cultura en ciberseguridad debe ser una constante porque el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos es muy dinámica, em, tampoco nos va a llevar mucho tiempo, pues a lo mejor nos lleva 2, 4 horas y miramos cada cierto tiempo a ver si hay novedades para estar al día, ¿de acuerdo? Entonces, INCIBE es una de los recursos que tenemos. Em,
Tenemos también la iniciativa de Policía Nacional, Cyberwall, que parte, como os digo, de la Policía Nacional. Es una academia online, también abierta a a toda la ciudadanía, y ahí podemos encontrar itinerarios desde ese aprendizaje en cultura en ciberseguridad hasta itinerarios de especialización de profesiones o perfiles de ciberseguridad. Y luego hay un montón de iniciativas, como comentabas antes, pues por ejemplo está la Cyberwoman, el Congreso de Cyberwoman o la plataforma. Hay un montón de asociaciones a la que yo pertenezco también, PETEC, que hace acciones formativas periódicamente. Entonces es muy importante que busquemos estos recursos, porque hay muchísimos gratuitos y muy interesantes que nos pueden ayudar en esto. Luego lo que me preguntabas del empleo. Se dice que solo el mercado español demanda, hay una demanda como de 80.000 perfiles de ciberseguridad. Tenemos que tener también muy claro que la ciberseguridad es muy amplia y hay diversidad de perfiles. Entonces, para aquellos que os queráis dedicar em, profesionalmente a la ciberseguridad, os recomiendo que visitéis em, el framework, los perfiles de ENISA. ENISA es la agencia europea que aglutina la ciberseguridad de los países de la Unión Europea, y ha creado un documento donde define los perfiles más demandados en ciberseguridad. ¿Vale? Entonces, si os queréis dedicar profesionalmente a esto, empezar por ahí. Mirar a ver cuál es el área de la ciberseguridad que más os gusta o que más, bueno, en las que veis que vuestras capacidades son mejores. A partir de ahí, empezar con formaciones gratuitas. ¿De acuerdo? Como os digo, INCIBE, Cyberwall y muchas otras acciones os pueden dar esa visión general del perfil o del puesto donde os queráis dirigir en ciberseguridad. Una vez que hayáis visto con amplitud las tareas, responsabilidades y capacidades que tiene ese perfil, entonces sí, entonces ya especializaros en ese área a través de escuelas solventes, de reconocido prestigio, y ahí sí que vais a tener un coste, pero la especialización también es esencial. Em, el sector de la ciberseguridad va a seguir creciendo, por lo que vimos, porque, bueno, pues estamos en el mundo conectado, entonces obviamente esa pata de la ciberseguridad va a seguir siendo especialmente relevante. Pero ojo, y esto sí que me gustaría comentarlo, la ciberseguridad es una materia transversal, ¿de acuerdo? Es una materia que atraviesa todas nuestras actividades, ya sean personales, familiares o profesionales. Entonces, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, nos queramos dedicar a lo que a lo que nos queramos dedicar, tendremos que adquirir esas capacidades duras o hard skill relacionadas con el sector, hostelería, medicina, salud, ingeniería, industria, lo que queramos, pero como actividad complementaria debemos incluir esa cultura en ciberseguridad, porque será un valor que aportemos a esa profesión. Y no quiero dejar de mencionar que como capacidad complementaria de esas hard skills, las habilidades duras son aquellas que se adquieren con la educación, con el aprendizaje. Entonces, como capacidad complementaria, la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y es una herramienta que se va a incorporar a cualquier tipo de profesión. Es fundamental que sepamos usarla, que sepamos aprovechar todo su potencial. Y para aprovechar todo su potencial, fijaos que va todo unido, todo hilado, es necesario que identificamos los riesgos que también conlleva. ¿De acuerdo? Entonces, capacitémonos en inteligencia artificial. No digo que os hagáis expertos, ni ingenieros de PRON, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero sí que aprendamos a utilizarla, porque va a ser una herramienta para nuestro trabajo.
Dicen que la inteligencia artificial, hay mucha gente que dice, no, es que va a quitar un montón de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. No, no es verdad. El puesto de trabajo nos lo va a quitar aquel que sepa usar la inteligencia artificial frente a aquellos que no sepamos utilizarla. ¿De acuerdo? Y luego, y ya acabo, porque no sé si vamos muy pasados de tiempo. Esenciales, las otras habilidades, las habilidades blandas, hoy en día son tanto o más demandadas que las habilidades duras. Las habilidades blandas son aquellas de cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, con otras personas, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la asertividad, que no es más que la capacidad de expresar nuestras ideas y opiniones sin necesidad de herir a nadie. ¿De acuerdo? El trabajo en equipo. Vuelvo al pensamiento crítico, al analítico, al creativo. Importante desarrollar capacidades de comunicación. No vale que sepamos mucho de algo si no sabemos comunicarlo. ¿De acuerdo? Es esencial desarrollar esas capacidades de comunicación. Y no quiero dejar de decir esto porque es importancia. Tolerancia a la frustración. Importantísimo. Es normal que los objetivos o que los proyectos que perseguimos no nos salgan ni a la primera ni a la segunda vez. Y es esencial que interioricemos que un traspiés, que un fracaso, forma parte esencial de los cimientos del éxito. Esto es la realidad. Entonces, hard skill, habilidades duras, se adquieren con el aprendizaje y la educación. Soft skill, importantísimas, cultivémoslas, que también son capacidades muy humanas, que no tiene la Sí, inteligencia porque artificial. al final has hecho un resumen, Sonia, bastante importante y bastante esquematizado, me ha gustado mucho, sobre la importancia que tiene el aprendizaje, aprendizaje a lo largo de la vida, educación no formal, porque, o formal también, porque bueno, tenemos también muchísimas herramientas disponibles, como decías antes, con los portales de INCIBE, con el Cyberwall de policía y con otros muchos para poder formarnos en el momento que queramos y obtener estos conocimientos a nivel personal y a nivel profesional. Y te agradecemos mucho que desde tu punto de vista hayas enfatizado sobre la importancia de las competencias digitales, porque nosotros eso es algo que estamos continuamente día a día trabajando con las personas usuarias con las que estamos en nuestros centros de competencias digitales. Tengo más preguntas, Sonia, pero se nos ha pasado un poco el tiempo y es verdad que tampoco queremos... em, acapararte porque tendrás también otras cosas que hacer. Y simplemente como última pregunta y sobre todo de cara al futuro, ¿qué es lo que va a marcar nuestro futuro en la ciberseguridad de aquí a unos años y cómo podemos empezar a protegernos hoy? Lo que va a marcar esencialmente es la inteligencia artificial y el desarrollo, la evolución que tenga. Vuelvo a insistir, la inteligencia artificial la hemos creado todos. O sea, con todos los datos que nosotros hemos facilitado, asistentes de voz, o sea, ya no solo hemos facilitado datos dinámicos o estáticos, sino que hemos facilitado datos sobre nuestros hábitos, incluso en los entornos más íntimos, ¿de acuerdo? O sea, tenemos un asistente de voz inteligente, bueno, pues que está en casa, en nuestro espacio más íntimo. Tenemos una nevera conectada, tenemos un aspirador que nos mapea la casa y que vete tú a saber a quién le manda la ubicación, el plano de mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, nuestra ciberseguridad es una cuestión de, insisto, de conocimiento y de actitud. Adquirir esa cultura en ciberseguridad es la primera medida que debemos tomar. Em, podemos tener contraseñas muy robustas. Por supuesto, debemos tener contraseñas muy robustas. Debemos tener antivirus en nuestros dispositivos, en todos. Si tenemos firewall, mejor que mejor. Debemos tener actualizado tanto software como hardware. Em, Copias de seguridad, por favor. Por favor, copias de seguridad que todos llevamos, todos tenemos en nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil toda nuestra vida. Que si nos cae un ransomware, por lo menos, pues ahí... Es que las copias de seguridad es aquella medida
que nos permite recuperar nuestra actividad normal, o dicho de otro modo, no perder toda nuestra vida en un segundo y no poder recuperarla. ¿De acuerdo? Si yo tengo una copia de seguridad, mínimo tres, y una de ellas desconectada, y periódicamente, ¿de acuerdo? Dependiendo de la información que manejemos. Mínimo eso, yo creo que no se me ha pasado nada esencial, pero vuelvo a lo mismo. Factor humano, factor persona. Si no activamos nuestro fireware, eh, estas medidas van a decaer, porque yo voy a seguir pinchando en un link, voy a tener una llamada, voy a hacer caso de esta oferta o de la otra, ¿vale? Entonces, fundamental. Hay que, tiene que ser complementario. Las medidas técnicas, humanas y procedimentales tienen que ser absolutamente complementarias. Pues Sonia, muchas gracias. Nosotros no queremos robarte más tiempo ni tampoco a las personas que están asistiendo a esta conexión. Os damos a todos y a todas las gracias por haber asistido. Yo me quedo principalmente con las palabras responsabilidad, con pensamiento crítico, con actitud frente al aprendizaje y con el aprendizaje a lo largo de la vida, porque de verdad creo que esto es la esencia del camino que tenemos que llevar a partir de ahora en entornos digitales. Lo que te digo, Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conexión. Gracias a todas las personas participantes. Y bueno, que sepáis que siempre la vamos a tener grabada en la página web, la vamos a pasar a formato podcast para que volvamos otra vez a escuchar a Sonia con estas aclaraciones que nos ha hecho con respecto a la ciberseguridad. Os deseamos que paséis un buen Black Friday, que compréis con seguridad y que protejáis mucho vuestros dispositivos, vuestros datos. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima conexión. Pues muchas gracias a todos los asistentes, ha sido un placer compartir este ratito. Muchas gracias por esta invitación, Gema, y a vuestra disposición siempre que queráis. Vaya. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por asistir.